Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos seguida. Pregunta 226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Respuesta. Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son de la Iglesia en un doble sentido. De ella en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella en el sentido de que edifican la Iglesia. ¿Qué es el carácter sacramental? El carácter sacramental es un sello espiritual, conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Queda por tanto consagrada al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza. ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental del perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes lo reciben. ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? En los sacramentos, la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tito 2:13. Capítulo 2. La celebración sacramental del misterio pascual. Celebrar la liturgia de la Iglesia. ¿Quién celebra? Pregunta 233. ¿Quién actúa en la liturgia? En la liturgia actúa el Cristo total, Christus totus, cabeza y cuerpo.
En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia eterna. ¿De qué modo la Iglesia en la tierra celebra la liturgia? La Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. ¿Cómo celebrar? ¿Cómo se celebra la liturgia? La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado enraizado en la creación y en las culturas humanas se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. ¿De dónde proceden los signos sacramentales? Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado: luz, agua, fuego, pan, vino, aceite. Otros de la vida social: lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la antigua alianza: los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas en un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto signos y enseñanzas, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios: la conformidad de los textos a la doctrina católica, y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Cita de San Agustín: el que canta reza 2 veces. Pregunta 240. ¿Cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Respuesta:
La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás que representan a la Madre de Dios y a los santos significan a Cristo que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes.